En el cristianismo hay tres cosas básicas y esenciales que todo cristiano debe dominar y debe practicar. Una se llama fe, dos se llama oración y el tercero se llama ayuno. Sin embargo, pasa muchas veces que oras por determinada persona y no ocurre nada. También ayunas en la semana sobre determinadas cosas y tampoco ocurre nada. En otras ocasiones lees la palabra, crees tú en esa palabra, pero muchas veces cuando vienen circunstancias difíciles o pruebas, comienzas a dudar sobre esa palabra. El día de hoy vamos a ver por qué estas tres cosas que son esenciales en todo cristiano muchas veces no se cumplen, porque la mayoría de todos los cristianos deberían tener mucha fe, ser hombres de oración y ser hombres y mujeres también de ayuno. El problema está porque muchas veces oras, porque muchas veces ayunas y no ocurre nada. Esto se debe a un problema de potestad y autoridad. La palabra del Señor dice: les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso me confirma de que yo como cristiano tengo autoridad y potestad sobre los espíritus inmundos, tengo autoridad y potestad para poner la mano sobre los enfermos y estos se sanen. Pero muchas veces, ¿por qué oramos? ¿Por qué ayunamos y no ocurre nada? Eso se debe a autoridad y potestad. Quiere decir que eso significa de que yo estoy perdiendo autoridad y potestad. No, significa de que yo no la estoy ejerciendo de la manera correcta. En una ocasión el Señor le llevaron un endemoniado porque sus discípulos no podían expulsarlo. Y entonces el Señor le dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y se enojó el Señor y aún así expulsó el demonio. Pero los mismos discípulos le preguntaron al Señor por qué no había expulsado, porque ellos no habían podido expulsar al demonio. Y Él les dijo: por vuestra poca fe y porque este género no sale si no es con ayuno y oración. Para mejorar tu autoridad y potestad que el Señor te ha dado, debes tener fe. Pero la fe tiene que ser cada vez más ascendente, no decreciente. Para tener fe tienes que practicarla. Dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Es decir, si yo tengo fe que voy a poner la mano sobre los enfermos y estos se van a sanar, eso quiere decir que yo debo practicar esto constantemente. No basta solo que una vez vayas a orar por determinada persona, por un hermano en la iglesia, por un vecino o por una persona que está en un hospital. Tienes que practicar eso constantemente para que la fe se vaya fortaleciendo, para que tu fe vaya creciendo, para que tu comunión con Dios y esa relación con Dios vaya creciendo. Si vos desarrollas esa fe, entonces vas a comenzar a ver las promesas que el Señor estipula en su palabra. Número 2, la oración. La oración es esencial y eso ya tú lo sabes. Tú sabes que el que no ora, por ahí dicen que el diablo se lo devora. Pero la oración debe ser un estilo de vida, así como la fe. Y considero yo que una de las mejores formas de orar es cuando tú le dedicas más tiempo al Señor. No es suficiente con que ores solamente cuando vas a la iglesia. Imagínate que tú quieres tener autoridad y potestad, pero no oras lo suficiente. Oras de vez en cuando, de aquí para allá, cuando vas a la iglesia, o simplemente oras solo cuando vas a la iglesia. Eso no es una vida de oración. Con ese estilo de vida no vas a poder tener autoridad y potestad. Tienes que desarrollar más una vida de oración. Es más, la palabra te dice: orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. Que es continuo. Para tener autoridad y potestad tienes que desarrollar una vida de oración que tiene que ser continua. Si nunca has hecho eso, entonces yo me pregunto cómo te puedes estar quejando de que por qué, Señor, yo pongo la mano sobre los enfermos y estos no sanan, y no te has preguntado. Se debe porque llevo una vida
muy miserable de poca oración. Número 3. También se debe al ayuno. Le dijo el Señor, este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por qué en mi vida no están ocurriendo esas cosas? ¿Por qué en mi vida mesas te adueñes de ella, la vivas y también las compartas? Autoridad y potestad se debe a 3 cosas: fe, oración y ayuno. Dios te bendiga.